Listo, chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. Bueno, espero que estos videos que les estoy haciendo no les lleguen tan tarde, pues teniendo en cuenta que hemos estado en paro y que seguramente no han podido continuar con los estudios de la manera regular que uno esperaría. De todas maneras, espero que esto les ayude. Entonces, bien, lo que vamos a ver hoy es continuar un poco con lo que estudiamos la clase pasada, es que les mostré cómo incluir un archivo de falla o breakline en Surfer, ¿cierto? Pero entonces no les expliqué qué es un breakline y qué es una falla, y eso es lo que voy a hacer a continuación. Les voy a explicar un poco la diferencia entre estos dos tipos de archivos. Voy a enseñarles cómo crearlos y también voy a enseñarles cómo descargar eh, los datos para que ustedes puedan hacer la extrapolación y para que ustedes puedan hacer los modelos digitales. Y también de qué página podemos extraer los archivos para obtener anomalías, por ejemplo, de topografía o gradimétricas. Bien, entonces damos paso. ¿Qué son las fallas y qué son los breaklines? Lo que tienen que saber es que en esencia son un conjunto de datos. También es una malla que ustedes pueden observar en Surfer y ya les voy a mostrar cómo, pero entonces tienen diferencias importantes y la primera es una conceptual. Entonces, en Surfer, la falla es una fractura o una discontinuidad en las rocas de la corteza terrestre, lo que quiere decir que es una barrera física entre las capas estratigráficas. Entonces, la falla representa un límite entre las capas que nosotros tenemos, entre las curvas de nivel, por ejemplo, y cuando uno lo observa, pues ve desplazado el terreno. Ahora voy a hablarles un poco de los datos, pero lo importante es que las fallas son archivos que tienen, eh, eh, un eje X, un eje Y, pero el eje Z no lo tienen. ¿Sí? Entonces, básicamente son coordenadas con dos puntos, ¿cierto? Serían líneas o polígonos, ¿cierto? No tienen un eje Z. Entonces, cuando ustedes van a representar la falla en Surfer, la falla no va a mostrarles una diferencia en el modelo digital, únicamente en el modelo plano, únicamente en el modelo topográfico que ustedes vayan a graficar. Si vamos a hablar de breaklines, entonces ya hablamos de una malla con puntos en los ejes X, Y y Z. Entonces, los breaklines son lo que yo les mostré la vez pasada, que se formaba una falla que ya se puede apreciar de forma tridimensional. Pero entonces Surfer los utiliza como, digamos, teóricamente cuando ocurren cambios en la pendiente en cualquier lado de la línea. Y se puede causar por una interrupción en la pendiente de la superficie, tal como una cresta, un camino o una corriente. Y pues ya vamos a ver un poco más ejemplos de esto que sucede. Entonces, tanto los breaklines como las fallas están en un formato PLN que contiene un punto, una línea o un polígono, o todas las anteriores. Como les venía diciendo, solo los breaklines tienen valores en el eje Z, que normalmente están en la columna C, y es lo que graficaría la altura, ¿cierto? Estos valores a veces no están cuando están en los archivos de falla o son ignorados por el programa si uno quiere utilizar el archivo únicamente como una falla. Pero se pueden utilizar tanto para crear breaklines como fallas. Bien, entonces, bueno, eso es lo clave. El formato BLN son valores eh, que tienen un correspondiente en los ejes X, Y y Z, ¿cierto? Y que pueden formar puntos, líneas o polígonos. Y pues se recrean de forma tridimensional cuando estamos utilizando los valores del eje Z. Bien, para resumir eso, entonces,
las fallas representan barreras físicas, los breaklines se pueden interpolar para representar un desplazamiento. Entonces lo que yo les mostré la vez pasada, que era el modelo digital donde yo tengo mi bloque colgante, ¿cierto? Y el bloque sobre el cual descansa la falla, pues yo necesitaría crear un breakline y no una falla, ¿cierto? Entonces a continuación van a ver un ejemplo de lo que sería la diferencia gráficamente en el Surfer. Entonces aquí están viendo una grilla o una malla con la falla y lo que podemos ver es que este desplazamiento se puede observar en el terreno, ¿cierto? Se puede observar que, por ejemplo, aquí esta cota de 85 debería continuar en esta dirección, pero no continúa en esta dirección, sino que continúa desplazada como si fuera una falla de rumbo, ¿cierto? Una falla de rumbo sinestral. Y aquí la malla con el break line no genera una mayor diferencia en el terreno, al menos en la vista en dos dimensiones, sino que para que ustedes puedan apreciar el desplazamiento, eh, como se utiliza el eje Z, pues ya se puede hacer una interpolación del eje Z, ¿cierto? Ya se puede ver eh, el desplazamiento como tal de la falla. Bien. Y algo importante que lo estábamos revisando la clase pasada son los métodos de gridding o los métodos de interpolación, que son varios. Solver ofrece una gran variedad de, de métodos de interpolación, pero no todos soportan breaklines y fallas a la vez. Algunos soportan uno solo, algunos soportan ambos o algunos no soportan ninguno. Entonces, por ejemplo, inverse distance to a power, que este se usa para invertir pues los datos que yo tenga, soporta tanto breaklines como fallas. El kriging, que es el más común, el primero que les mostré y el que más se utiliza dependiendo de la cantidad de datos que uno tenga, soporta tanto breaklines, perdón, soporta breaklines, pero no soporta fallas. El minimum curvature soporta breaklines y soporta fallas. El modified Shepherd's hook no soporta ni breaklines ni fallas. El natural neighbor no soporta tampoco breaklines ni fallas. El nearest neighbor, que también se los mostré en la clase pasada, soporta ambas. La regresión polinomial no soporta ninguno. Y bueno, eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando vayan a utilizar los breaklines o las fallas, ¿sí? Entonces, bueno, importantísimo para tener en cuenta. Bien, ok. Ahora les voy a mostrar eh, esto que les estoy comentando, pero en Surfer, ¿sí? Porque pues la idea es que la clase sea interactiva, como siempre les he mencionado. Entonces vamos a abrir Surfer y vamos a utilizar primero los los datos que tiene Surfer por default. Luego les voy a enseñar cómo descargarlos, eh, aunque en la clase pasada ya les había mostrado. Y después les voy a mostrar cómo crear las fallas y los breaking lines en Surfer. Entonces les comparto aquí. Vamos a tener la presentación. Vamos a compartir Surfer. Entonces vamos a darle Grid Data, como siempre. Vamos a utilizar el kriging. Vamos a utilizar los archivos que están por default, que vendrían siendo, como ya les había mostrado, dependiendo de dónde tienen instalado el suyo. Yo, por ejemplo, lo tengo en equipo, disco local C, archivos de programa, creo que es por 86. No. Archivos de programa, Golden Software, Surfer, tiene samples. Entonces, aquí tiene un demo grid. Vamos a abrirlo. Aquí le vamos a dar siguiente.
Ahí me muestra mi variograma. Vamos a ver siguiente, siguiente, siguiente. Le damos aquí a dar la carpeta donde quiero que grabe. Entonces yo tengo otra carpetica porque en la carpeta donde está descargado el software no me deja reemplazar los archivos. Entonces vamos a documentos, vamos a software ejemplo y pongámosle clase software 3. Clase software 3. Entonces pongamos Maya ejemplo sin fallas, sin BLN más bien, que ustedes se acuerden el tipo de archivo que se utiliza tanto para las fallas como para los breaklines. Entonces le vamos a dar finalizar. Esto me arroja mis datos, normal. Vamos a hacerlo de siempre, le vamos a cambiar los colores para que se vea más bonito. Fill contour. Le vamos a dar mi escala de colores. Vamos a darle el máximo 100. Vamos a darle el mínimo 3. Ahí muestra un poquito más de curvas de nivel. Bien, entonces por ahora lo podemos dejar así. Entonces lo que voy a hacer ahora es que les quiero mostrar a ustedes la diferencia entre ese mismo archivo, que lo voy a cargar aquí mismo, pero primero con una falla y luego con un breakline. Entonces vamos de nuevo a este equipo, Acer, archivos de programa, Golden Software, Samples, Demo Grid. Le vamos a dar siguiente, le vamos a dar siguiente. Aquí en breaklines le damos más. Archivo que contiene breaklines. Entonces aquí hay dos demos, demo rect y demo slice. Vamos a utilizar este demo slice. Le vamos a dar siguiente, siguiente. Igual vamos a ir a donde estamos grabando todo, a donde estamos guardando. Ustedes ahí pueden crear su carpeta con la clase. Aquí con falla, pongámosle. Con falla. Y le vamos a dar finalizar. Y ahora le vamos a dar grid data y no vamos a cargar el que dice slice, sino que vamos a cargar el que dice, creo que dice breakline. Vamos a ver, Golden Software, Samples, Demo Grid. Le vamos a dar siguiente, siguiente. Demo Rect. Documentos. Y aquí pongámosle breakline, aunque ahí decía que estaba perdido un eje Z. Vamos a ver si me lo grafica como yo quiero. Y no, vamos los gráfico como si no. Como si no agarrara la falla. Entonces vamos a ver qué sucedió. Bueno chicos, resulta que lo que pasó es que por alguna razón mi archivo BLN de Surfer se dañó, perdió los ejes Z. Entonces lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar de una vez cómo carajos
crear uno de sus propios archivos BLN en Surfer. Entonces, aquí vamos a darle File, vamos a darle Open y vamos a abrir eh, los archivos que están por default para que ustedes vean todo el procedimiento. Entonces vamos a nuestro Golden Software, Samples, y vamos a abrir el archivo que dice demo/slice. Es este. Entonces cuando ustedes hacen eso, Surfer les va a mostrar cuáles son los puntos. Y como ustedes pueden ver, aparecía un error. Bueno, no es un error como tal. No sé qué pasa porque la primera vez que yo lo grafiqué sí tenía eje Z. Entonces ustedes van a ver que tiene eje X, eje Y y eje Z. Y como yo les había mencionado al principio de la clase, cuando uno hace método de kriging, que es el que acabamos de hacer aquí, solamente soporta archivos de BLN para breaklines y no para fallas. Entonces necesariamente necesita un eje Z. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente darle valores aleatorios eh, que están dentro de los, digamos, de los límites de nuestro mapa topográfico, que es el que ya hemos hecho aquí. Entonces, si ustedes ven aquí como la máxima altura es 100, hay alturas de 85, la mínima es de 25, bueno, entonces lo que hice fue como poner estos datos aleatoriamente en el eje Z, y lo que vamos a hacer es darle guardar como, y voy a guardarlo en mi carpeta de documentos, aquí, Surfer ejemplo, clase Surfer 3, ya había creado uno, pero entonces vamos a ponerle demo/slice 2, a ver si queda igual. Y aquí me pregunta pues algunas cosas, yo le voy a dar todo por default, no hace falta ponerle nada más. Entonces ahora sí podemos crear nuestro breakline y más adelante veremos cómo quedaría con otro método para que forme un archivo de falla. Entonces vamos a darle grid data como siempre, vamos a equipo, disco local C, vamos al Golden Software, ejemplos, demo grid data, vamos a darle siguiente, aquí donde me pregunta breakline le voy a dar el archivo que acabé de crear en documentos, y le vamos a poner demo/slice 2. Entonces vamos a darle siguiente. Aquí me pregunta, los breaklines requieren la opción de búsqueda, usted quiere permitir que lo busque, entonces le vamos a dar que sí. Vamos a darle siguiente. Aquí voy a guardar en mi carpetica de la clase de Surfer 3. Vamos a poner malla ejemplo breakline 2 y vamos a ver qué sucede. Bien. Entonces, como pueden ver aquí ya hay una afectación del terreno. ¿Sí? Ya podemos ver que el terreno está sufriendo un cambio cuando yo le metí mi archivo de falla, ¿cierto? Al parecer aquí ya esta cota, por ejemplo, me la está dividiendo en dos. Quiere decir que hay un cuerpo extraño que está atravesando de lado a lado. Entonces, como siempre, vamos a ponerle nuestro color. Vamos a rellenar Rainbow. Vamos a ponerle la escala como hicimos anteriormente. Creo que el máximo era 100. El, el mínimo era, el intervalo que le pusimos fue de 3. Mal. Vamos a ver si sí. Exactamente. Listo. Y ahora vamos a generar mi modelo tridimensional de esto para que ustedes vean cómo el breakline efectivamente está afectando y qué tipo pues de estructura se está generando. Acuérdense que en Surfer se utiliza más el breakline, no tanto para fallas, pero sí para crestas o para cualquier cosa que me genere
cambios abruptos en la pendiente. Entonces vamos a darle aquí 3D Surface, vamos a abrir Maya ejemplo Breakline 2, que es el que acabé de crear, y así es como se ve. Entonces lo que hice ahí, pues se le pueden variar un poco más los valores para que nos salga algo un poquito más acorde a la realidad, ¿cierto? Vamos a cambiarle aquí los colores, siempre le doy Rainbow 1, que es como mi favorito. Mostrar escala de colores. Y aquí lo estoy girando para que ustedes vean cómo cambió el terreno. Pues entonces, evidentemente estamos viendo que hay un cambio abrupto en la superficie y ese es nuestro breakline, el que acabamos de crear. Entonces vamos a hacer lo que, digamos, esto es solo por diversión. Vamos a darle 3D View. Y así es como quedó nuestro mapa, nuestro modelo de elevación, cuando le aplicamos un breakline, ¿sí? Hubiera sido un poco mejor que quedara con el que tiene Surfer por defecto. Yo creo que ustedes, si lo intentan, probablemente el archivo no está dañado. Así que inténtenlo y me comentan si les queda de otra forma. Me acuerdo que la primera vez que lo hice sí se veía una falla, es decir, se veía un cambio brusco de pendiente, se veía el plano de falla, eh, solo que se ve vertical. Eso es otra cosa que hay que mencionar, chicos, y es que en Surfer no se puede, digamos, las fallas que se crean, así sean con breakline o con falla, no tienen una representación, digamos, diagonal, no agarra ángulos. Entonces, no hay forma de colocar una falla inversa, una falla normal, etcétera. ¿Sí? Solamente va a mostrar una falla con un plano de falla vertical. Siempre lo va a hacer así. Bien, ahora vamos a probar otro método que nos deje integrar la falla, solamente la falla. ¿Cierto? Entonces, como les había mencionado, el inverse distance to a power aguanta ambos, el kriging solo aguanta breaklines, el minimum curvature aguanta tanto breaklines como faltas. Entonces vamos a graficar con minimum curvature. Vamos a ver qué sucede. Entonces aquí minimum curvature, rows, vamos a equipo, archivos de programa, en software, ejemplos, demo read. Vamos a darle siguiente. Siguiente. Aquí, como pueden ver, ya están ambas opciones. Hay tanto folds como breaklines. Entonces, en lugar de abrir el archivo en el espacio donde dice breakline, lo vamos a abrir en donde dice fallas. Y aquí vamos a cargar el archivo que nosotros creamos de forma artificial, pero después les voy a mostrar cómo ustedes pueden trazar el rumbo para que puedan hacerlo como quieran, como gusten. Ajá, clase software 3. Démosle el demo slice 2. Siguiente. Siguiente. Vamos a guardar. Y vamos a guardarle en el que yo tenía que había dicho Maya ejemplo falla, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo queda. Y finalizar. Y voilà. Pasó exactamente lo que yo les dije que iba a pasar. Entonces, recuerden que aquí se están ignorando los datos en el eje Z, entonces lo que Surfer hace es interpolar eso para ver cómo sería el desplazamiento únicamente en el terreno, ¿cierto? Entonces, esto porque no me deja allá. Entonces, yo hice esto, chicos, con la intención de que ustedes puedan ver cómo cambia el terreno una vez que yo le voy colocando tanto los datos de falla como los datos de los breaklines, ¿vale? Y a continuación vamos a descargar
datos. Primero en Google Earth vamos a agarrar coordenadas, luego les voy a mostrar la página en cómo se hace la transformación para descargar los datos, para hacer el mapa topográfico y posteriormente vamos a crear una falla para que ustedes puedan hacer sus fallas en el programa. Bien, entonces miren, aquí podemos ver cómo hay un contraste entre los tres mapas. Claramente, este no tiene absolutamente nada, solamente tiene mis curvas de nivel, tiene mis altos, tiene mis bajos, tiene valles. Aquí le agregué una falla, entonces hay un desplazamiento, ¿cierto? Ese es el desplazamiento que nosotros podemos observar. Entonces vamos a cambiarle el colorcito, ¿sí? Y mi contorno máximo es 100, palo de 3, bueno, esto, como siempre les he dicho, esto no es obligatorio, ustedes pueden poner eh, el intervalo de contorno que ustedes quieran, el contorno máximo, el mínimo, aquí está en menos 15 porque acuérdense que utilicé otro método, entonces extrapola diferente. Eh, Fíjense que una vez que agregué la falla o el break line, el mínimo, la altura mínima llegó a ser aquí menos 15 y aquí 15. Entonces, pues cambia dependiendo del método y cambia dependiendo de si yo le estoy agregando archivos BLN. Entonces aquí observo el desplazamiento. Por ejemplo, si yo a esto le doy vista tridimensional, ¿qué va a pasar? Me muestra un corte, ¿ven? Hay como una falta en la información porque no hay un eje Z. Entonces, pues, él simplemente no encuentra los valores y no encuentra qué graficar de forma tridimensional. Sí, también lo podemos ver aquí. eh, También lo podemos ver aquí. Perdón. 3D Surface. Este es mapa ejemplo falla, ¿cierto? Y ahí me lo generó. Entonces, igual, ahí están los mismos archivos. Eh, Como les venía diciendo, cuidado cuando vayan a graficar uno donde cargaron solamente la falla porque pues no les va a cargar ningún, ningún, eh, ningún valor en el eje Z, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a hacer es como machetear. Listo chicos, entonces ahora vamos a continuación a descargar la malla y a crear la falla que ustedes deseen, ¿vale? Listo chicos, entonces como les había comentado, lo que vamos a hacer ahora es ir a Google Earth y vamos a definir unos límites, unas coordenadas pues ustedes pueden hacerlo del lugar que ustedes quieran y pues vamos a descargar los datos para que Solver los pueda extrapolar. Entonces, bueno, lo primero, les voy a compartir aquí la pantalla de Google Chrome, perdón, de Google Earth. Vamos a compartirles aquí pantalla. Bueno, en este caso yo decidí que voy a hacerlo del volcán Galeras. Entonces, pues ustedes pueden hacerlo a la escala que ustedes gusten, ¿sí? Pueden acercarse y, por ejemplo, pueden tomar únicamente la parte pequeña del volcán, digamos el domo que está arriba, por ejemplo, que aquí se puede ver, o la caldera, o pueden tomarlo ya un poquito más regional, por ejemplo, tomar toda el área, todo esto, para que ustedes puedan tener, digamos, una diferencia importante donde puedan ver el cambio topográfico. Entonces lo que vamos a hacer ahora, pues yo ya lo hice con una parte grande del volcán. Aquí les voy a mostrar el polígono que yo ya tenía. Hice un polígono de esta forma, que abarca toda esta área, es bastante grande, son varios kilómetros. Pero entonces ahora, para que ustedes vean más localizado y luego lo comparo con el que yo ya había hecho, vamos a descargar los datos de aquí. Entonces vamos a crear un polígono pequeñito, más o menos pequeñito, lo siento, es solamente la caldera del volcán. Entonces nos vamos a acercar aquí en las herramientas de Google Earth,
Aquí hay una que es un chinche, que es para agregar posición. Aquí hay otra que es para agregar un polígono. Aquí es para agregar ruta. Y bueno, tiene varias opciones. Lo que vamos a hacer aquí es agregar un polígono. Entonces vamos a seleccionar los puntos, las coordenadas que nosotros vamos a utilizar para descargar los datos. Bien, entonces aquí ustedes pueden editar eso como quieran. Lo que yo voy a hacer ahora es anotar estos datos. Vamos a... Ustedes pueden anotarlos en una hoja. Voy a anotarlos en un Excel para que ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo. Entonces voy a abrir un nuevo Excel, una hoja en Excel. Y entonces los datos, ¿cómo son? Vamos a ver. Tenemos un dato norte, que es, por ejemplo, aquí es 1 grado, 17 minutos, 03.49 segundos. Entonces, dijimos 1 grado, 17 minutos y 1 grado, 17 minutos y 03.38 segundos. 03.38 segundos. Listo, ese es mi primer grado norte. Ahora el grado oeste sería 77 grados. 77 grados, 27 segundos, 27 segundos y 27 minutos, perdón, y 21.23 segundos. Segundos, ¿cierto? Listo. Entonces ya tengo mi primera coordenada, tengo un dato norte y un dato oeste. Necesito otro dato norte y otro dato oeste. Entonces vamos a agarrar el de la esquina inferior derecha, que es este de aquí, y este es 1 grado 09 minutos, 1 grado 09 minutos y 00.71 segundos. 00.71 segundos. Y mi segundo grado oeste va a ser 77 grados, 77 grados, 19 minutos, 42.96 segundos. O 42.47, digamos que eso no es tan grave, 42.96 segundos. 42.96. Entonces, ¿qué sucede con estas coordenadas? Lo que estamos haciendo aquí, voy a grabar esto como coordenadas galeras en nuestra carpetica. Vamos aquí, pongámosle coordenadas galeras. Listo, no lo vayan a confundir con el archivo de la malla porque si no, no les va a graficar nada. Entonces, lo que sucede con estas coordenadas es que están en DMS. ¿Sí? Yo puedo guardar aquí mi polígono, le podemos dar caldera galeras, por ejemplo. Caldera galeras, listo. Y bueno, ahí tienen el polígono para que ustedes puedan, por ejemplo, compararlo con el que yo agarré. Bueno, claro que me quedó un poco torcido, pero bueno, no importa. Eso no, en teoría no hay problema. Aunque ahora que lo pienso, vamos a ver si esto se deja editar. Bueno, dejémoslo así a ver qué sucede, a ver cómo queda. Pero si ustedes quieren, pues pueden hacerlo un poquito más, como me quedó aquí, un poquito más cuadrado para que los datos, pues cuando vayan a graficar no les quede así una parte sin datos, ¿vale? Bien, entonces como les venía diciendo, los datos aquí, las coordenadas están en DMS, que es degrees, minutes and seconds.
y tenemos que pasarlos a decimal degrees, ¿sí? Que es lo que yo les mencionaba la clase pasada. Entonces, aquí lo que voy a hacer es poner la fórmula, que lo que vamos a hacer es que los segundos los vamos a dividir en 3600 porque son los que hay pues en una hora. Entonces, aquí por ejemplo 0, 3,38 es el valor de los segundos. Voy a dejar ahí anotado. Creo que mejor lo voy a dejar anotado, sí. Entonces aquí 00 más 71. Acuérdense que en Excel tienen que poner coma para que se los valide como un número. Aquí vamos a poner 21,23 y aquí 42,96. Aquí vamos a poner los minutos, esos fueron los segundos de cada una de las coordenadas. Ahora vamos a poner los segundos, que aquí son 17 minutos, aquí son 0,9, son 27, son 19. Y aquí vamos a poner los grados, que es 1, 1, 77 y 77. Listo, entonces la fórmula, ¿cuál es? La voy a escribir aquí. La fórmula es tomar el valor de los segundos, dividirlo, pongamos esto entre paréntesis primero, pongámoslo entre paréntesis para que se entienda. Entonces, entre paréntesis, aquí los segundos se dividen en 3600 y a eso le vamos a sumar los minutos dividido 60, que son los minutos que tiene una hora, y a eso le vamos a sumar el grado que queda solito. Entonces la ecuación queda esto más esto más esto. ¿Bien? Y entonces lo que queda de la ecuación es básicamente lo que queda básicamente de la ecuación es los segundos dividido 3600 más los minutos dividido 60 más 1. Esa es la ecuación para pasar de decimal de DMS a decimal degrees, ¿vale? Entonces aquí lo único que voy a hacer es arrastrar todo esto, voy a arrastrar todo esto y ya tengo todos mis datos, ¿sí? Si por alguna razón no les queda claro cómo es la ecuación, la voy a escribir aquí. Sería segundos dividido 3600 más minutos dividido 60 más los grados. Esa es la ecuación, ¿vale? El igual para que se pueda leer. La voy a sacar de ahí y la voy a meter aquí para que ustedes puedan verla. Esta es la ecuación. ¿Listo? Eso es para pasar de DMS a decimal degrees. Bien, hace falta un último paso y es que la página que yo les mostré de donde se puede descargar los datos de topografía, pues solamente me recibe valores entre menos 360 y 360. Entonces lo que hay que hacer es una resta de los valores este y oeste. Entonces simplemente ustedes agarran 360 menos 360 menos este valor me da 282 y aquí ya tengo mis dos valores. Entonces este valor inicial, que es 1.284272, lo voy a poner acá, 1.284272. Fíjense que aquí puse un punto y no una coma. Si ustedes ponen coma, no les reconoce bien los valores y los va a mandar
a otro lugar del mundo que nada que ver, ¿listo? Y aquí 1.15.019.7, 1.15.019.7, vamos aquí 282.54, 41, 41, y aquí 282.67, 67, 14. Quedó un poco pequeña la coordenada, pero bueno, no importa. Vamos a ver cómo lo grafica. ¿Listo? Entonces vamos a darle a obtener data. Quizás no arroje tantos datos, pero vamos a ver qué pasa. Ajá, como lo sospeché, no arrojó muchos datos, pero bueno, no importa. Entonces voy a crear un nuevo documento en Excel para que ustedes puedan ver además cómo es que yo paso estos datos directamente a Excel sin necesidad de pasarlos por el bloc de notas, que fue lo que les mencioné la vez pasada. Entonces, lo único que hice aquí fue, pues, ir a la página, darle control C a todos los datos, pasar a Excel y darle control V en el cuadro A1, en la primera columna. Entonces, aquí lo que ustedes ven es que todos los datos están en las columnas A, ¿cierto? Quedó la columna A con todos los datos y pues eso no nos sirve. Yo necesito que me queden en las columnas B y C para que Solver los pueda graficar. Entonces simplemente nos vamos a ir aquí a Data y vamos a darle Text to Columns, ¿vale? Entonces aquí está Archivo, Home, Insert, Page Layout, Fórmulas, Data o Data. Vamos a Text to Columns. Aquí vamos a dejarle el valor predeterminado, vamos a darle Next, vamos a darle Next otra vez y aquí en Advanced lo que vamos a hacer es pedirle que por favor lo que está con coma me lo utilice como un decimal y que la coma la utilice como un miles, ¿vale? Eso para que los puntos me los cambie por una coma y Excel lo pueda reconocer como datos numéricos. Entonces le vamos a dar Finish y como ustedes pueden ver ya quedaron todos los datos en columnas independientes, que es lo que necesitamos. Los datos del eje X corresponden a la columna A, los datos del eje Y corresponden a la columna B y los datos del eje Z de altura corresponden a la columna Z. Entonces estos serían longitud, latitud y altura. Bien, entonces voy a darle guardar, vamos a darle caldera, lo voy a guardar como caldera galeras. Vamos a ver cómo queda, caldera galeras, aquí, vamos a dar guardar y ahora sí podemos ir a Surfer, abrimos nuestro Surfer, aquí, uy, les estoy spoilando lo que debería quedar, pero bueno, ahorita miramos bien. Y vamos a darle, como siempre, Grid Data. Podemos utilizar cualquiera de los que ya les enseñé, pero vamos a usar Kriging por ahora. Vamos a darle Browse. Vamos a darle Caldera, Galeras. Vamos a darle Ver Datos para asegurarnos de que todo esté bien. A, B y C. Parece que está perfecto. Sí, tenemos nada más 81 datos. Vamos a ver esto cómo lo extrapola. Y vamos a darle Finalizar. Recuerden que si yo le doy Finalizar directamente, utiliza el el mismo nombre que yo le había dado al archivo en Excel para guardar mi nuevo archivo GRD. Entonces le voy a dar finalizar y quedó mi caldera. Vamos a ver si quedó como yo esperaba. Bien, la altura por lo menos coincide. De hecho, vamos a ver si se parece. Y sí, efectivamente se parece un poco. Vamos a ver qué pasa con la vista en 3D. Bien, acuérdense que esto extrapola datos, ¿no? Entonces, como no están los datos puntuales de cada parte del terreno, pues lo que el programa hace es que todo lo suaviza y queda como si fuera una montañita, pero ahí estamos viendo la forma de nuestro volcán Galeras. Bien, entonces, bien, ahora vamos a intentar plotearlo con otro método, a ver qué pasa. Vamos a darle File,
New, Grid Data, Browse, Caldera Galeras. Démosle, por ejemplo, Natural Neighbor, a ver qué pasa. Entonces aquí está un poquito más acentuadas los cambios de dirección. Vamos a darle en vista 3D que a ver qué sucede. Y bueno, aquí hizo una triangulación un poquito más cuadriculada de los datos. Voy a cerrar este. No le voy a dar guardar. Aquí tenemos nuestro volcán Galeras. Y lo que les quiero mostrar es la cuadrícula, el mapa que yo hice tomando esta cuadrícula que es más grande, tomando todo esto, pues me está graficando todo este espacio. Entonces aquí vemos que hay una serie de valles, vemos que está el Galeras y vemos que hay otros terrenos elevados por aquí y por aquí. Entonces lo que yo hice fue exactamente el mismo procedimiento, tomé datos de la coordenada norte, coordenada oeste y aquí otra vez datos de la coordenada norte, oeste, hice exactamente el mismo procedimiento y obtuve estos datos que los denominé topografía Galeras. Aquí como pueden ver son muchísimos más datos, son 2108 porque pues claramente es un área más grande y eh, lo grafiqué también con Kriging. Y entonces aquí podemos ver en el centro está el volcán Galeras, hacia el norte podemos ver ya esos valles que se pueden ver ahí. Y cuando le di vista tridimensional, aunque bueno, podemos hacerlo aquí la superficie 3D, hagámoslo bonito para que se vea todo. Entonces topografía Galeras, que debería ser ese, y me salió algo de este estilo. Entonces aquí la altura del volcán está un poco exagerada, más bien poco exagerada porque vemos que debería ser el punto más alto de toda la región, pero vemos que las otras montañas pues están a una altura similar, a pesar de que el Galeras está cerca de 4000 metros de altura, ¿no? Pero bueno, Solver no es perfecto y lo que hace es suavizar con los datos que no tiene. Bien, ahora lo que vamos a hacer es formar un sistema de fallas, a ver qué pasa si al Galeras le ponemos un sistema de fallas dentro de su estructura.